Te voy a comentar nomás estos tres datos. Al día de hoy, en abril de 2021, 131 millones de casos de COVID, Diego. De esos 131 millones, casi 74,5 millones de personas se han recuperado y hemos tenido en el mundo 2,85 millones de personas. Compartirle a las personas que nos están viendo que ha fallecido más personas en el mundo por depresión, por trastornos psicológicos, por suicidios que por el coronavirus. Ese es el estado. El dato está en la Organización Mundial de la Salud para que lo chequen. Entonces, esa es la manipulación, ese es el estado de sitio al cual nos han llevado y nos ha provocado. Y por eso quiero decir algo muy importante. La productividad económica empieza por la productividad mental. La fábrica de nuestras realidades está en nuestra mente. Si afecta nuestra mente, trastoca nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad disruptiva y destruyen lo más importante para poder salir adelante, que es nuestro espíritu y que es nuestra propia integridad como seres humanos. Por eso les recomendé a Viktor Frankl y también el otro libro que les quiero recomendar, el otro autor es a Primo Levi. Es bien importante que lo lean. Que mira, justo ahorita que mencionabas el tema de los índices de suicidio, que es un problema muy grave, ¿no? O sea, que inclusive hay muchos doctores que lo que insinúan es que la verdadera pandemia es la pandemia de ansiedad y depresión que estamos viviendo, ¿no? Que grandes rasgos es totalmente cierto. Pero, por ejemplo, y sé que es una frase bastante trillada, ¿y los niños? O sea, ¿qué pasa con los niños que perdieron 2 años de escuela? O sea, piensen en esa neuroplasticidad. O sea, y no quiero que piensen en los niños privilegiados de que, ay, es que el homeschool y tuvieron que hacer las clases desde un iPad. No, no, no. Quiero que piensen en la base de la pirámide, de ese 15% de la población que no tiene acceso ni a agua potable, a mucha gente que tuvo que verse restringida, que ya desde antes su instalación educativa ya era precaria, ahora tuvieron que tomar clases por tele, si es que tuvieron clases. Son 2 años de rezago académico para la población que está responsable de nuestro futuro. 2 años de rezago social para niños en los momentos más cruciales de su desarrollo humano. El vínculo humano, establecer amistades, establecer preferencias, establecer vínculos afectivos, es una parte fundamental del desarrollo humano. Y estamos hablando de que vamos para 1 año y medio de que los niños están encerrados en casa y no tienen acceso a las escuelas. Y ponernos en este paradigma, es que no piensen, o sea, no quiero que desvirtúen este argumento diciendo, es que es culpa del lockdown, no deberíamos de estar en lockdown porque el lockdown sale peor que la enfermedad. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que desde antes ya había un problema tan grave en la gestión y administración de los bienes y servicios médicos que provocó que nuestra única alternativa, siendo el encierro, fuera catastrófica. Pero de nuevo, piensen en el costo educativo, en el rezago de 2 años para los niños. Por esa razón, también el título de la guerra sin balas, porque nomás me estaban preguntando el libro de Primo Levi, si esto es un nombre. Se los recomiendo mucho justamente por lo que voy a decir. Primo Levi, si esto es un nombre. En 1945, en Hiroshima y Nagasaki, y luego décadas después en Chernobyl, la gente sufrió por los ataques nucleares, las secuelas prácticamente del fuego de las armas nucleares, Diego. Las nuevas armas nucleares sin balas son los estados de excepción, la soledad, los sesgos cognitivos a los cuales los seres humanos se están enfrentando y se están modelando a otra serie de cosas. Son las nuevas generaciones, los jóvenes de 13, 14, 15 años, y los chicos. Pero como tú y yo normalmente hacemos, Diego, yo creo que hicimos ya, digamos, el diagnóstico, cómo construimos soluciones y qué aportamos si tuviéramos tú y yo que tomar decisiones, cómo enfrentar un tema que en mi particular punto de vista es mucho más un problema de salud psicológica que de salud biológica o de salud epidemiológica, que lo es, ¿verdad? Pero digamos, el efecto multiplicador es mucho más lo psicológico que lo médico. Sí, que mira, y me encanta que hagamos ese cambio porque digo, algo que reconozco públicamente es que, o sea, Simón es mi complemento en el sentido de pasar de la teoría a la práctica, ¿no? De lo importante de tener una conexión articulada
entre todo lo que es teórico, que pueda estar a 10,000 pies de altura, pero pues a fin de cuentas uno no puede esperar, o sea, las cosas tienen que acontecer y pues para eso nada mejor que un amigo como tú para poner las cosas en andamiento. No, yo creo igual. que dos cosas que son muy importantes. Primero, es el tema de la educación, o sea, la accesibilidad y democratización de la educación a través de plataformas de enseñanzas, de cursos, pero inclusive también lo que hablábamos del marketplace, de validar el talento y la capacidad de las personas sin necesidad de los sistemas anticuados. Porque justo como hay este rezago de 2 años, la máquina burocrática probablemente va a ser aún peor que 2 años de rezago. Entonces, lo que más necesitamos ahorita son sistemas eficientes de validación de talentos. O sea, sistemas eficientes donde la gente rápidamente pueda comprobar de manera transparente y fidedigna y fiel y confiable para qué sirve lo que hacen, para qué sirve su talento y cuánto vale el valor de su trabajo. Mi primera propuesta tiene un nombre curioso, polémico, pero se llama el efecto placebo de la pandemia. Y lo voy a explicar así. Así como el miedo se nos fue inyectando en dosis diarias y pequeñas durante 2 años, y así como nos fueron inyectando particularmente sesgos cognitivos y nos fueron modelando, los gobiernos, las empresas, tienen que crear, así como para mí no existe la libertad, tienen que modelar y tienen que crear demanda artificial. ¿Qué significa esto? Es muy importante, porque de lo que se trata, Diego, es recuperar primero el espíritu para después crear y reconquistar la capacidad constructiva. Necesitamos a músicos, necesitamos teatros, necesitamos cine, necesitamos arte creativo. ¿Para qué? Para recordar lo que éramos, para poder construir lo que somos y lo que vamos a hacer. Necesitamos volver a recordar que somos seres humanos, que pensamos, que sentimos, no solamente que consumimos papel de baño, que consumimos arte, que consumimos cultura, música, que consumimos cultura, y no nada más consumimos cultura, creamos cultura. Necesitamos somos creadores. Cultura. Entonces, ¿cuál es el efecto placebo? Esa inyección de presupuesto, esa inyección económica, que no es un gasto, ahora que estamos hablando de endeudamiento. Si nos vamos a endeudar, que sirva para algo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, se necesita, así como Keynes, así como en Estados Unidos se construyó el New Deal, necesitamos un New Deal del siglo XXI dirigido al espíritu creativo para volver a modelar y resucitar la capacidad creativa. ¿Y en dónde está el efecto placebo? Cuando vayamos recordando el arte, la música, el cine, los teatros, en ese momento vamos a volver a sentir y se va a generar un efecto multiplicador para recobrar lo que éramos y saltar el estado de excepción. Diego, yo fui a la Marcha de la Vida, que es un ejercicio que hacen para ir a los campos de concentración, y fuimos con un sobreviviente. Se llamaba Dunia Wasserstrom. La señora Dunia me dijo, yo tardé cerca de 9 años en olvidar, Diego, en olvidar que yo ya no era un número. Yo era una persona, y solamente cuando interactué, cuando comí, cuando respiré, cuando miré un bosque, me volví a sentir un ser humano que tenía el derecho. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el efecto placebo. Esa es mi primera sugerencia.